Hola amigos de este vuestro canal, mi amigo El Cura. No quería cerrar este tema de las mujeres incluidas por Mateo en la genealogía de Jesús sin antes hablar acerca de María. María que aparece en la Escritura, en este Evangelio, como Madre del Salvador. Pero hay algo más que dice, así que vamos a leer el texto para poder nosotros ya concluir cuáles son las enseñanzas que Mateo está dando a los judíos y también a nosotros acerca de María. María, esposa de José, dentro de la genealogía de Jesús. Vayamos al texto. Mateo capítulo 1, versículos 18 y siguientes, bajo el título de Concepción Virginal y Nacimiento de Jesús. Dice así: la generación de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada con José y antes de que conviviesen se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería exponerla a infamia, pensó repudiarla en secreto. Consideraba él estas cosas cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Al despertarse, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a su esposa. Y sin que la hubiera conocido, dio ella a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Palabra de Dios. Bien, aquí qué cosa nos dice Mateo acerca de María. ¿Qué está diciendo a los judíos? Recordemos que Mateo escribe a los judíos o escribe para los judíos. ¿Qué está diciendo Mateo a los judíos? Y también qué está diciendo Mateo a nosotros. A nosotros. El mensaje de Cristo no es solamente para los judíos, sino para toda la humanidad. Pero, hemos dicho, Mateo dirige su evangelio a los judíos para que ellos se conviertan justamente al cristianismo, ¿no? Pero sobre todo aquí vemos que ya escribe él a judíos conversos, eso lo habíamos dicho ya, que él escribe a judíos conversos para que ellos aseguren más su fe en Jesús el Salvador. Pues bien, ¿qué está diciendo Mateo acerca de María? Está diciendo dos cosas: que María fue virgen y que María fue madre de Dios. Vamos a ver, aquí justamente nos habla acerca de cómo fue esa generación de Jesucristo. Así nos dice Mateo, la generación de Jesucristo fue así. María, su madre, ya está hablando de la maternidad de María respecto a Jesucristo. Es más, Mateo está diciendo la generación de Jesucristo, es decir, Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesús el Mesías. Hay que atender bien a las palabras que aparece en Mateo. La generación de Jesucristo, la generación de Jesús el Cristo, la generación de Jesús el ungido, la generación de Jesús el Mesías esperado, la generación de Jesucristo, el Mesías Rey esperado del linaje de David. Sabemos muy bien, ¿no? Se esperaba que el Mesías Rey viniera del linaje de David. Eso va a aparecer más adelante. Pero aquí por lo menos ya está diciendo Mateo que Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesús el Mesías Rey, fue generado de esta manera. María, su madre, miren, aquí está diciendo ya que María fue madre de Jesús el Cristo. María fue madre del ungido de Yahvé.
del Mesías rey prometido por Yahvé. Entonces, aquí ya está de frente diciendo, y desde un comienzo diciendo Mateo, que María es madre del Mesías. Es madre del Mesías rey tan esperado por el pueblo de Israel. Interesante. Dice que estaba desposada con José, y antes de que conviviesen se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo, no por obra de varón, no por concurso de varón en esa generación del Hijo. Y esto nos hace ver que justamente María Santísima tuvo una concepción milagrosa. Concibe en su seno al Mesías, pero lo hace sin concurso de varón, lo hace por obra del Espíritu Santo, nos dice Mateo. Y es curioso cómo ustedes observen en la genealogía de Jesucristo, cómo cuando se habla de las mujeres pertenecientes a esta genealogía, se dice que el varón engendró un hijo de, y menciona a la mujer. Pero en el caso de María no. Vamos a ver. Lo primero, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Farés y a Sara de Tamar. Repito, Judá engendró a Farés y a Sara de Tamar. Ya mención de la primera mujer que aparece en la genealogía de Jesús. Pero de esta manera, que Judá engendró a esos dos hijos de Tamar. Entonces intervino indudablemente Judá en el engendrar, ¿no?, de sus hijos. Y luego más adelante dice, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz de Rahab. Es decir, Salmón engendró a Boz de Rahab, la segunda mujer que aparece en la genealogía de Jesús. Entonces siempre el hombre engendra un hijo de una mujer, ¿no? Entonces el hombre participa, vamos a decir, el engendrar al hijo que le va a suceder en la línea genealógica. Luego encontramos aquí que dice Boz engendró a Obed de Ruth. Boz engendró a Obed de Ruth. Estamos en el mismo caso, ¿no? Luego dice, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David. Luego dice, David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, ¿no? Lo mismo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llega a José? ¿Qué pasa cuando llega a José? Dice aquí en el capítulo 1, versículo 16, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Aquí dice, repito, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. No dice, Jacob engendró a José y José engendró a Jesús de María. No lo dice así. No dice que José haya engendrado a Jesús, repito, de María. No. Dice, Jacob engendró a José, el esposo de María, porque era esposo ciertamente de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Entonces, esto que dice al comenzar nomás, es decir, con la genealogía, ya en un segundo paso nos habla ya de una explicación de cómo fue esto.
¿Cómo es eso de que José, esposo de María, dice aquí, de la cual nació Jesús llamado Cristo, y no habla de una intervención de José, ¿no?, en el engendrar a Jesús, no habla así. Entonces lo explica después diciendo: la generación de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada con José, eso sí, es cierto, era la esposa de José. Y antes de que conviviesen, porque claro, estaban desposados, pero luego de los desposorios judíos tenía que esperarse un año, un poquito más, para que recién en ese momento la mujer fuera llevada a la casa del esposo, ¿no?, y recién convivir. Entonces, mientras tanto, había todo un espacio de tiempo en que no había relaciones íntimas, ¿no? Por eso dice: María, su madre, estaba desposada con José, es cierto, y antes de que conviviesen, se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, aquí vemos claramente cómo la concepción de Jesucristo, o la concepción de Jesús, como querramos decirlo, fue hecho de manera virginal, ¿no?, sin concurso de varón, sin intervención de varón. Y más adelante, pues continúa todavía algo que está apoyado incluso por una profecía. Dice, antes de ello, quisiera mencionar que cuando el ángel le dice a José: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido, ojo, lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Entonces aquí se cierra todavía esta idea, ¿no? Se cierra esta idea de cómo fue concebido Jesucristo. Pero lo que le decía, hay una parte fuerte en el mensaje, contundente, donde además se agrega algo más respecto a María y respecto a Jesús. Dice así: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta, y está haciendo alusión al profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14, ustedes pueden consultar. Va a citar justamente ese versículo de ese capítulo de Isaías. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Nos habla nuevamente, ya mencionando la profecía, Mateo nos habla nuevamente de que Jesús, hijo de María, fue concebido de manera virginal. Mirad, la Virgen, la doncella, la Virgen, la mujer que no ha tenido trato íntimo, la Virgen concebirá, a pesar de no haber tenido trato íntimo, a pesar de ser virgen, concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces aquí estamos viendo que María no solamente es virgen, lo está diciendo, ¿no?, sino además, al decirnos, mirad, la Virgen concebirá, nos está diciendo también que dará a luz un hijo, por lo tanto, será madre de un hijo. Con lo cual aquí estamos viendo ya que María no solamente es virgen, sino también es madre. ¿Pero madre de quién? Madre de Jesucristo, como ya lo estaba diciendo Mateo. Les recuerdo, la generación de Jesucristo fue así. María, su madre, ya está diciendo aquí que es madre. Pero aquí también encontramos que Mateo dice que la Virgen es madre porque afirma que
esta virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿no? Dará a luz un hijo, por lo tanto, no solamente es virgen, sino también es madre. ¿Pero madre de quién? Madre de Jesús, es verdad, madre de Jesús. Y Mateo dice, madre de Jesucristo, de Jesús, el Cristo, Jesús el ungido, Jesús el Mesías, ¿no? Jesús el Mesías. Y añade algo que es muy importante, porque ya estamos diciendo que María es madre, madre de Jesús, que es el Mesías. Pero ¿quién es ese Mesías? ¿Es un hombre? Simplemente. Dice aquí, mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Quiere decir que el Hijo de María es divino. El Hijo de María es el Dios con nosotros. Es Dios. Por lo cual podemos decir que María, Virgen, es madre de Dios. María es madre de Dios, ¿no? Y esto es bueno saberlo, porque ya sabemos muy bien que en el ambiente, vamos a decir, religioso, cuando católico se encuentra con cristianos de otras denominaciones, ¿no? Escucha decir que María no es madre de Dios, pero Mateo dice que María sí es madre de Dios, es madre del Dios con nosotros, ¿no? Entonces aquí vemos en María la afirmación de su virginidad, María Virgen, y la afirmación de su maternidad, María Madre, y dentro de esto último, la afirmación de su maternidad divina, porque es madre del Dios con nosotros, ¿no? Entonces, estas son las enseñanzas. Yo, por favor, les pido, ustedes que están siguiendo este curso de Mateo conmigo, por favor, lo que estoy haciendo es tratar de enseñarles puntos importantes, valiosos, para conocer nuestra fe católica y también para saber proclamar esta fe católica y, en tercer lugar, saber defender nuestra fe católica, ¿no? Una de las preguntas que me hacen con frecuencia es, padre, ¿cómo puedo hacer para defender mi fe? Pues lo primero es que la conozcas, conocer tu fe. ¿Y cómo puedes conocer tu fe? Pues, en primer lugar, yendo al catecismo, vamos a decirlo así, ¿no? Pero, en segundo lugar, es necesario que sepas lo que dice la Biblia. El catecismo, claro, reúne la revelación divina que se encuentra en la Biblia, que se encuentra en la tradición. Pero si tú quieres defender la fe, te vas a encontrar con personas que desestiman el catecismo, desestiman la tradición y solamente se centran en la Biblia. Pues bien, entonces estudia tu Biblia. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Poco a poco. Estamos yendo desde el primer capítulo, primer versículo de Mateo en adelante. Vamos a terminar, bueno, en unos meses probablemente el Evangelio de Mateo, pero ya vas a estar en condiciones de conocer parte importante de la fe y saber dar razón de tu fe y saber defender tu fe, ¿no? De eso se trata. Por eso es que me estoy dando la tarea de ir desmenuzando los textos que nos presenta aquí Mateo, para que te sirva el conocimiento de tu fe, en la proclamación de tu fe y en la defensa de tu fe. Entonces aquí encontramos pues estos puntos importantes que nos presenta Mateo acerca de María. María es virgen y además es madre, pero no cualquier madre, es madre de Dios. María es madre de Dios, del Dios con nosotros, del Dios con nosotros, ¿no? Bien, entonces encontramos aquí pues estas enseñanzas de Mateo, todo el capítulo primero de Mateo, que estamos cerrando ya con esta explicación de María Santísima, de María Santísima. Y espero pues que podamos continuar
con estas enseñanzas. Ya había adelantado algo también del capítulo 2, de la adoración de los magos de Oriente, adoración de Jesús, ¿no? Por parte de los magos de Oriente. Y voy a continuar, por eso, en el próximo video, con lo que nos falta hablar acerca del capítulo 2, que ya lo hemos comenzado, vuelvo a repetir, y que sería bueno que lo vean. Y mi recomendación es que ustedes no se conformen con que yo les alcance estos videos y les explique estos videos, sino ustedes previamente ya tienen que haber leído los capítulos que voy a tratar. Por ejemplo, el capítulo primero ya deberían de tenerlo bien leído, volver ahora a leerlo con todo lo que he venido explicando para, vamos a decir, afianzar más las enseñanzas que estamos sacando de estos textos. ¿Ya? Y el capítulo 2, pues vuelvan a leerlo, porque vamos a seguir hablando sobre los temas que contiene, y así podremos irnos preparando mejor para, repito, poder exponer nuestra fe, dar razón de nuestra fe y defenderla, ¿no? Defenderla. Lo principal, yo les diría, más que pensar en defenderla, es porque uno la defiende en ciertos momentos, ¿no? Pero todos los días no estás defendiendo la fe, ¿no? La vida común, normal de las personas es simplemente pues que lleven su vida de manera ordinaria, y no todos los días está uno encontrándose con una situación así de tener que defender la fe, ¿no? Entonces, más bien el estudio de la Biblia, del Evangelio de Mateo que estamos haciendo ahora, sirva más bien para acrecentar nuestra fe, afianzar nuestra fe, saber en quién estamos creyendo. Sabemos, más adelante vamos a ver qué cosa es lo que nos pide Dios en nuestra vida. Para eso es este estudio, principalmente es para que te ayude a vivir tu vida cristiana, ¿ya? Y secundariamente, pero no por eso menos importante, que puedas defenderla, ciertamente defenderla. Sabiendo tu vida cristiana, sabiendo tu fe cristiana, sabiendo bien tu fe cristiana, puedes exponerla a tus hijos, exponerla a tus amigas, a tus amigos, ¿no? Compartirla con tus compañeros de parroquia, del grupo parroquial o del movimiento, ¿no? Entonces para eso te sirve, te enriqueces y de esa riqueza das a los demás. Y lo segundo es la apologética, ¿no? La apologética, saber bien que aquí la Biblia presenta los textos donde se revelan muchas cosas que ponen en cuestión los evangélicos, y que en realidad pues tenemos que creerle más a Mateo que al evangélico que viene a cuestionar, ¿no? Por ejemplo, nos cuestiona de que María sea madre de Dios, y aquí lo está diciendo Mateo. En otros lugares también aparece, ¿no? Que María es madre de Jesucristo, y si Jesucristo es Dios, pues es madre de Dios. Pero ya estamos comenzando solamente el primer capítulo, y ya estamos sacando estas enseñanzas, ¿no? Bueno, no voy a alargar más, y conmigo será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.